Hola, amigas, amigos, un placer saludarles como siempre. Sí está en ACM Canal 54, aquí en el Canal 54 con la información al momento. Bueno, había y hay mucho ruido. Usted ha escuchado seguramente porque no estamos ajenos a lo que pasa en el país. El miedo de la derecha o de los partidos de derecha, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, a que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reelija en el 2024. Iba a decir, ya ese tema ya quedó claro. No, sí ha quedado claro. Por supuesto que ha quedado claro. Pero ¿dónde radica el temor de la derecha a esa posibilidad? Bueno, en la reforma de 2014 con Enrique Peña Nieto. En esa reforma fue cuando se autorizó que los presidentes municipales pudieran reelegirse, pero en el periodo siguiente. Y luego seguían los diputados locales. Y luego los diputados federales que ya en el 21 se pudieron reelegir. Es cierto que la reelección no es lo más saludable, incluso organismos internacionales no lo recomiendan, pero tampoco pueden intervenir y decir no lo hagan. No hay una reelección de senadores, pero en 2024 sí hay esa posibilidad. Así quedó plasmado en una reforma político-electoral que impulsó Enrique Peña Nieto y que respaldaron todos los partidos, a excepción de Morena en aquel entonces, ya vigente, con algunos legisladores. Cuando quisieron aplicar la normativa de la reelección en la Cámara de Senadores, la rechazaron. Sí legislaron los diputados, pero en la Cámara de Senadores ya estaba el jaloneo del PRI-PAN-RD con Morena, Movimiento Ciudadano, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Estos jaloneos es porque en 2024, si dejan la ley tal cual, pues se van a poder reelegir senadores de la República. Por eso es importante estar atentos a lo que pasa, porque ese es el gran temor. Hay una feria internacional del libro en Guadalajara, desairada por el tal Mariano Otero, que no es otro que el gobernador Enrique Alfaro. La toma de este evento, se realiza anual, que ha sido muy concurrido y ha sido criticado y ha sido ensalzado. Es una feria internacional del libro. Perfecto. ¿Y qué tema? ¿Quién lo patrocina? La Universidad de Guadalajara, la que está confrontada con Enrique Alfaro. Bueno, pero el tema de la reelección, ¿por qué es importante? Porque puede aplicarse al presidente de la República, la reelección, así como lo escucha. ¿No lo sabía usted? Bueno, pues en la reforma, buscando la reforma 2014, que pues fue la famosa reforma política de Peña Nieto, se establecen esas directrices y ya empezaron, mire, a moverse las aguas. Braman. Y pues ya escribieron un libro, El peligro de la reelección. O sea que cuando estaba Peña no era peligroso. Digo, porque estos integrantes del Poder Judicial, los ministros, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, el mismo Lorenzo Córdoba Vianello, ya estaban en funciones con Peña Nieto. Ellos lo avalaron. Están las fechas de registro de cuándo ingresaron. Ahorita le explico cómo está todo el cotorreo, ¿eh? Todo, cómo baila este mambito, el PRI-PAN-RD, y cómo lanzan toda la carne al asador, con la finalidad de que no vaya a pasar eso. Por parte del presidente no creo, pero ahorita lo comentamos. Ahí tiene la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Ella dice esto. Así, para entender los alcances y los límites de la moderna reelección mexicana, resulta indispensable acudir al pasado, a fin de entender cómo se formó el prejuicio reeleccionista a partir de la tentación autoritaria de un presidente reelecto y cómo alcanzó después ese prejuicio a la elección consecutiva de legisladores, presidentes municipales y gobernadores. Desde una perspectiva democrática y específicamente electoral, la revolución fue el movimiento por el cual las clases medias reclamaron la construcción de un país en donde su voto realmente contara.
y además el de una nación donde la reelección no fuese la llave que abriese a un hombre poderoso las puertas de un gobierno autoritario que culminó incluso en una dictadura. Como sabemos, los gobiernos surgidos de la revolución traicionaron doblemente la máxima del llamado apóstol de la democracia. Por lo que toca al sufragio efectivo, este no sería realidad sino hasta casi el término de este mismo siglo. Y por lo que se refiere a la no reelección, sus gobiernos encontraron la forma de cumplir y a la vez incumplir ese mandato. En la controvertida historia de la reelección mexicana, el año de 1933 tiene sin duda un lugar importante. Impulsada por el intento reeleccionista, no consecutivo, del general Obregón y por la creación del Partido Nacional Revolucionario poco tiempo atrás, las reformas constitucionales a los artículos 59, 83 y 85 prohibieron no solamente la reelección mediata o inmediata del Ejecutivo, sino que cancelaron también, por primera vez, la reelección inmediata de diputados y senadores federales, una tradición que además se había conservado desde la Carta Magna de 1857. Por si esto fuera poco, la reforma al artículo 115 constitucional aplicó el veto de la elección consecutiva también a los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, así como a los gobernadores. Por muy extraños caminos, como sucede con frecuencia en la historia, el ideal de Madero se alcanzó en la práctica. Y aunque es verdad que el sistema se reprodujo a sí mismo bajo la forma de un monólogo oficialista, la reelección de personas concretas con poder o sin él terminó entonces. Bueno, terminó de una manera simulada. Mire, Reyes Rodríguez Mondragón. Un panorama sobre esta figura en México, en donde explica de manera conceptual, de manera amplia, la naturaleza jurídica y expone los elementos también politológicos esenciales de la misma. Nos comparte una discusión relevante desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, y los tribunales de última instancia en el país, con lo cual contribuye a formar la interpretación de este concepto y sus alcances para la participación en este régimen democrático. En diversos capítulos aborda cuestiones muy concretas también. Solamente voy a resaltar algunas aportaciones del autor sobre los conflictos constitucionales entre la figura de la reelección y otros principios electorales, particularmente el de la paridad de género. En la obra se expone de manera muy clara cómo la figura de la reelección involucra una serie de factores y que, lejos de ser pacífica su interpretación y aplicación, conllevan a adoptar posiciones que en muchas ocasiones resultan contrapuestas. En este sentido, quiero exponer cómo se manifiesta en la práctica este choque que menciona el autor entre derechos fundamentales. Lo hace a la luz de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior ha emitido. Desde el Tribunal Electoral hemos interpretado el modelo mexicano de reelección a partir de su interdependencia con otros valores constitucionales, de tal manera que al momento de analizarla, en realidad estamos considerando tres derechos distintos, todos ellos analizados en el libro. En primer lugar, el derecho a ser votado de la legisladora o legislador público que busca reelegirse. El Tribunal Electoral considera que la reelección es una modalidad de este derecho, ya que permite que la o el funcionario pueda contender otra vez
por su mismo cargo al terminar su primer mandato. Sin embargo, esta modalidad del derecho a ser votado no sucede de manera automática, es decir, no es suficiente con que la legisladora o el legislador busque su reelección o incluso registre su precandidatura o candidatura para la elección consecutiva. Es necesario que cumpla con requisitos previstos en la Constitución General y en las leyes. Así es que se genera una tensión, por ejemplo, con el derecho de autoorganización que tienen los partidos políticos para elegir a las candidaturas que postularán para contender en las elecciones, ya sea postulaciones nuevas o de reelección. En ese sentido, como señalaba la ministra Norma Piña, el diseño constitucional y legal dejan de manifiesto el vínculo fuerte que tiene que haber entre reelección y partidos políticos en México. Bueno, y también Lencho estuvo ahí, Lorenzo Córdoba Vianello, y algo, pues le voy a dar menos tiempo, prácticamente poquito. Habló con toda claridad que la reelección indefinida que se ha intentado promover algunas realidades latinoamericanas es contraria a la Carta Democrática y por lo tanto su prohibición no vulnera los derechos políticos de las y los ciudadanos, el derecho a ser elegidos, sino que por el contrario la reelección acotada constituye una garantía de supervivencia democrática. De ahí la importancia, insisto, de un tema que está siendo objeto de discusión en términos de la control del poder y de garantía de derechos políticos a nivel internacional. Bueno, para él sí está bien, pues así lo dispuso la Constitución desde Enrique Peña Nieto. Le voy a explicar. La ministra tiene razón, es una tentación la reelección inmediata, porque luego descansan, 3 años, por ejemplo, los diputados, y luego se pueden volver a postular. Este es el sistema político mexicano, pero son las reformas de Peña Nieto, que no se dieron cuenta que en el 2024 se pueden reelegir también los senadores de la República, poquito más, si le mueven un poco, y hay también reelección para el presidente de México. Pero lo hizo Peña. ¿Qué pretendían? Pretendían perpetuarse ya en el poder. Era el tiempo del bipartidismo. Le dieron 2 sexenios al PAN, le tocó a Peña, iban por el de MEADE, que no quedó, MID, y luego pues seguía otro del PAN, otro del PRI. Bueno, era el cuento de nunca acabar. Ese es el miedo, y creen que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, va por una reelección. Aunque creo hasta con notario les dijo, pues, yo soy maderista, de hueso colorado. Y creo que la reforma político-electoral que plantea presentar el titular del Poder Ejecutivo va a abordar el tema de la reelección. La verdad es que es ir en contra de los postulados democráticos. Pero como en su momento la ministra Norma Piña no dijo nada, y todo pasó por ellos, por el Tribunal Electoral. Bueno, Reyes Rodríguez Mondragón no era, pero era integrante del tribunal y no dijo nada. Lorenzo Córdoba fue nombrado con Peña, ¿cómo iba a decir algo? Así es que se callaron como momias y ahora aúllan como lobos. ¿Quién los entiende? Pues les tenemos que explicar que este tipo de peroratas, de retóricas, pues no son más que la desesperación. Es el Poder Judicial y el INE, y está el INAI ahí. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Frenar a quién? Sabemos que son, porque han violentado el Estado de Derecho. Los mismos organismos que debieron haber sido siempre garantes de la democracia. Y nomás voy a citar 2 casos. El caso Félix Salgado de Guerrero y Raúl Morón en Michoacán. Por unas cuantas cosas quitaron las candidaturas. ¿En obediencia a quién? Ahí está el derecho humano de por medio. El derecho humano a votar y ser votado. Los canceló el INE, lo refrendó el Tribunal Electoral y lo avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por encargo de quién? O como luego diría alguien, ¿de parte de quién? Fue Peña el que hizo esta reforma, y si así la dejan, en 2024 se pueden reelegir los senadores. Es un tema caliente y es un tema interesante, porque tendríamos que ver qué tan demócratas son en el poder legislativo, todos y de todos los partidos,
porque de Morena también hubo reelecciones. Sí, sí las hubo. Y hay plurinominales también. Entonces, tiene que haber congruencia en el actuar y en el hablar. No pueden decir una cosa y hacer otra. Luego Lencho se anda ahí parando las pestañas de que él normó, que él hizo eso porque los diputados no lo hicieron. No, sí lo hicieron. Pero en la Cámara de Senadores la mayoría, o en este caso, no se alcanzaron las 2/3 partes que se requiere con oposición. Son los juegos de la política, pero qué miedo le tienen. Si ya les dijo que no se va a reelegir, pero no, ellos creen que, pues que a la hora de la elección va a decir, ¿saben qué? Voy con mi hacha, otra vez. Y créalo, ganaría una reelección, bajo el sistema que rige a los procesos electorales. Con razón tanto miedo, sí, a eso le tenían tanto miedo. Amigas, amigos, para que estén bien informadas, bien informados. Yo regreso, por supuesto, con más información.